Buenas tardes. Ante todo, agradecer la presencia de tantísima gente. La verdad es que la nueva moneda de Internet yo creo que atrae bastante a todo el mundo. Y quería comenzar precisamente con lo que comentaba Javier, que ¿qué es esto del dinero virtual? Porque estamos muy acostumbrados a ver todo tipo de cosas que consideramos dinero, que al fin y al cabo es riqueza. Entonces, la pregunta de María es, habitualmente, por ejemplo, tenemos cosas como, por ejemplo, esto, que es un ticket restaurant. Uno diría, ¿esto es dinero virtual? ¿Esto es dinero real? Pues yo esto lo puedo utilizar en ciertos establecimientos y pagar con ello. Me lo aceptan como si fueran euros. Tenemos un cheque de Bitcoin, por ejemplo. No sé si esto será de dinero o no. A lo mejor tiene mucho más dinero que el que acabáis de ver actualmente. Tenemos, por ejemplo, un billetito verde, son dólares australianos. Es plástico, básicamente. Decimos, bueno, pero esto sí que es dinero de verdad, ¿no? Bueno, no lo tengo yo tan claro. Y luego tenemos, por ejemplo, una moneda, en este caso de Bitcoin, que dices, pero si Bitcoin me han dicho que es virtual por todos los sitios. Bueno, pues aquí hay una representación de lo que hay un Bitcoin. Entonces, realmente, de todas estas, la duda sería, bueno, pero los billetes, sean euros, dólares americanos, australianos, lo que sea, esto sí que es real, ¿verdad? Pues no. Esto solamente es una representación de que alguien que te dice que es el gobernador del Banco de Australia, te dice, si tú lo llevas esto, te van a deducir una deuda correspondiente a la cantidad que te ponen aquí, básicamente. Es decir, es una promesa de deuda, nada más. Y como estos, en el mundo, digamos, cada vez que estamos hablando de billetes físicos como estos, realmente billetes físicos en moneda, tan solo hay un 3% que está impreso. Todo lo demás es lo que estamos acostumbrados los tecnólogos a ver unos y ceros en una cuenta de un banco. Eso es el dinero de verdad. Entonces, a ti te dicen que tu dinero realmente no lo estás viendo y que todo el dinero que existe en el mundo, tan solo un 3% es de verdad, seguro que ahora empezáis a considerar esto tan virtual como el Bitcoin. De hecho, de las propiedades que se esperan que tenga el dinero, he puesto ahí las tres principales, como medio de intercambio, unidad contable, y sobre todo una que es muy importante, que es la parte de conservación de valor. Esta es la que solemos perder habitualmente de vista, porque damos por hecho que constantemente tú estás manejando euros y esto, por supuesto, a lo largo del tiempo tiene un valor que no lo vas a perder. Pero es falso. El problema que tenemos es que hay una inflación que está detrás que está haciendo que cuando tú almacenes, por ejemplo, euros y los metes en un baúl o los metes directamente debajo del colchón, estás perdiendo dinero a lo largo del tiempo. Tu poder adquisitivo se está reduciendo. Si, por ejemplo, vemos esta parte de aquí, lo que te viene a decir es, en el 1900, en el siglo pasado, a principios del siglo, un ciudadano norteamericano que tuviera, por ejemplo, $25, un poquito más de $25 en el bolsillo, resulta que si hubiera aguantado todo el siglo completo hasta llegar al año 2000, su poder adquisitivo se hubiera reducido de $25 al equivalente como si tuviera menos de 2,5. Es decir, ha perdido más de 10 veces su valor. La pregunta que yo me haría es, ¿y si esa persona lo hubiera tenido en un lingote de oro, en una pepita o en este otro tipo de metales preciosos? ¿Hubiera pasado igual? Porque posiblemente, si esa persona se pudiera haber comprado con un lingote, se pudiera haber comprado, por ejemplo, un yate, el mejor que hubiera en aquel momento, o un tren, o el artículo correspondiente, seguramente un siglo después podría hacerlo. Ese gráfico solamente te muestra un siglo. Podemos decir que el 2013, esos $2,50 de poder adquisitivo que tenía esa persona están por debajo de 2 centavos y poco de dólar. Es decir, se han reducido en los últimos 13 años otro 10% adicional de lo que ya tenían. Ese es el ritmo. Esto que nos están diciendo es, automáticamente con este dinero estás perdiendo poder. Se está devaluando. Porque dentro de todas las posibilidades que tenemos con el dinero, se espera que el buen dinero tenga estas posibilidades que vemos aquí. Que sea divisible, ¿vale? Todas estas monedas que estamos viendo aquí, billetes, es fácilmente divisible. Con el oro es más difícil de poder limarlo gramos, sacarlo en miligramos, etc. Tiene que ser durable. El oro y otros muchos metales preciosos lo son. En el caso, por ejemplo, del oro no se oxida, aguanta el paso del tiempo y, sobre todo, durable en otro sentido. Y es que ha demostrado en los últimos 5.000 años que es una fuente en la cual puedes confiar, pues es un activo que se sigue revalorizando y se sigue utilizando. Es fungible. Esto es una palabra un poco extraña, pero viene a decir que básicamente un gramo de oro sacado de unas minas en Perú es exactamente igual, con la misma pureza obviamente, vale exactamente lo mismo que ese mismo gramo de oro de unas minas en Francia. Son idénticos. En nuestros bitcoins nos pasa esto todos los días. Un bitcoin de Félix es igual que un bitcoin de Alex o igual que un bitcoin mío. Son indistinguibles en ese sentido. Y la propiedad más importante que he destacado es que es escaso. Esta es la clave que hace que para mí, en particular, esto no sea dinero, no es un buen tipo de dinero y esto sí lo sea. Y lo mismo que ocurre aquí con el oro lo tenemos con Bitcoin. Lo importante del oro
ya no solamente es que brille, etcétera, etcétera, podemos decir oro, plata, palladium, cualquier tipo de metal precioso, o otros muchos activos incluso. Lo importante realmente de aquí es que tienes una cantidad finita. Es un elemento químico puro y que hasta ahora no hemos sido capaces de sintetizar. Y eso te garantiza que no te va a pasar que pasado mañana se encuentre prácticamente el doble de oro de lo que hay actualmente en el mundo y por lo tanto su cotización se reduzca a la mitad. Esa es la cierta garantía que te da. Con Bitcoin esto lo tenemos de serie. Porque para eso se ha creado, para que automáticamente haya una cantidad finita, limitada, y no pueda haber nunca más monedas que esas que hemos determinado todos que va a haber. Por lo tanto, estamos en un modelo que además no está sujeto a inflación. Ya no vamos a entrar al detalle de si es modelo inflacionario, si tiene ventajas o tiene desventajas, etcétera. Ya no es tan importante eso como decir, es importante saber que una cantidad finita de dinero, en este caso de bitcoins, además las reglas del juego de cómo se acuña la moneda son conocidas por todos y no hay nadie detrás que una palanquita que decida en un momento dado si va a imprimir más dinero o menos. Eso es lo que aquí justamente no tenemos. Entonces es un sistema conocido y no está controlado por un tercero. Tenemos un nivel de privacidad ajustable. Esto lo vamos a llamar muchas veces el pseudoanonimato. Es decir, puede ser tan anónimo como tú quieras con Bitcoin, desde ser totalmente anónimo a, puede ser, por ejemplo, una ONG y quieres declarar todos los ingresos que tú tienes y automáticamente publicar tu dirección y ahí se va a ver cuánta cantidad recibes, en qué momento, la fecha, absolutamente todo. Y si quieres hacer pagos desde ahí para hacer pagos de productos, por ejemplo, compras o lo que sea, se va a ver también esa cantidad que está saliendo de esa dirección. Tú puedes ser todo transparente que quieras. Pero por contra, lo que te devuelve es una propiedad que perdimos cuando pasamos del dinero que era cash, el dinero metálico, cuando pasamos al dinero que es electrónico. Perdimos la parte de anonimato. Automáticamente, cada vez que pagamos nosotros en una gasolinera, saben cuánto estamos gastando, lo sabe Visa, lo sabe Mastercard, lo sabe tu banco, lo saben en la NSA en Estados Unidos. Tenemos de serie también otra serie de propiedades como que decimos, es rápido y eficiente en costes. No quiere decir sin comisiones, porque esto no es una propiedad inherente a Bitcoin. Lo que te garantiza es una eficiencia en costes que te asegura que tienes unas tasas de transferencia mínimas, que estamos hablando por debajo, por ejemplo, un céntimo para enviar 1 millón de euros a otro lado del mundo, desde un extremo hasta el otro, o, por ejemplo, bastante por debajo de un céntimo para un micropago de comprarte un llaverito al otro lado de eBay, por ejemplo. Es decir, y además decimos es rápido. Bueno, con Western Union, tú si quieres puedes hacer un pago y si encima pagas una tarifa express, te llega el mismo día. Si no, perfecto, te llegan al día siguiente. Bueno, pues aquí cuando hablamos de rápido estamos hablando de te puede tardar 10 minutos, te puede tardar 20, en el peor de los casos en 1 hora lo tienes. Eso es la rapidez. No es instantáneo, salvo que estés obligado a confiar en un tercero. Si confías en un tercero, puedes obtener precisamente la parte de instantaneidad. Te viene de serie con una serie de propiedades que ni el oro, ni el resto de monedas que estamos acostumbrados, ni los billetes te da una cierta protección antifraude. ¿Qué quiere decir? Con el oro, tú estás obligado a, de alguna forma, tienes que gestionarlo, tienes que transportarlo y toda esa parte que tienes que gestionar va al margen de la propia moneda, o en este caso del oro. Aquí automáticamente tenemos una ventaja y es irreversible. Cuando tú has recibido un pago con Bitcoin, ese pago no te lo va a quitar nadie. Es como si te hubieran dado directamente un billete en tu mano, tú sales andando y te vas con ese billete. Si tú eres un comercio y resulta que estás aceptando tarjetas de crédito, estás vendiendo productos, estás aceptando tarjetas de crédito, sé que es pagarés al portador, todo tipo de opciones, rápidamente te vas a encontrar con un porcentaje de fraude bastante alto y para evitarlo, al fin y al cabo, tienes que pagar ciertas tasas. Tienes que pagar a Visa, Mastercard, un 2 o un 3% de todo lo que tú estás ganando con esas tarjetas, solamente para evitar la posibilidad de que te puedan hacer un chargeback, una retrocesión del cargo. Con transferencias internacionales te pasa bastante igual. Te pueden directamente decirle a otra persona que no está de acuerdo con la transferencia que te hizo, tú enviaste los bitcoins, por ejemplo, y ellos te enviaron el dinero y automáticamente te desapareció el dinero. En caso de Bitcoin, tú tienes la garantía de que están ahí. Y además tienes otra propiedad muy interesante, y es que con el oro, tú tienes que comprobar que el oro que te han dado es auténtico. ¿Qué haces? ¿Lo pesas? ¿Utilizas metales? O sea, ¿utilizas productos químicos para comprobar la pureza del metal? Aquí no. Aquí con Bitcoin, esto está directamente en el propio protocolo. Tú sabes que te ha enviado un Bitcoin, no tienes que hacer nada y te garantiza que ese Bitcoin es de verdad, es auténtico, es gastable. Eso te viene de serie. Y luego vienen un par de propiedades que considero que son quizá todavía más importantes que estas, porque de aquí se derivan muchas cosas. Es abierto y es universal. Con abierto, en el máximo sentido de la palabra, desde es un protocolo abierto, está basado en software libre, es open source.
las personas que diseñaron esto o la persona que lo diseñó lo dio al mundo a conocer, no gana nada a cambio en ese sentido. Totalmente abierto, interoperable, puedes crearte pasarelas de pago con Bitcoin, puedes desarrollar sobre él. Y universal, ¿qué quiere decir? Puedes pagar o recibir dinero en Bitcoins, estés en el país que estés. Da igual si esto es Argentina, hay corralito, estamos en España o te pasa en Chipre. Y en un momento dado deciden que el 10% de tu dinero te lo van a requisar. Con Bitcoins puedes recibirlo y encima tienes la siguiente propiedad. Y es que es descentralizado. De esto de descentralizado es donde se deriva la inmensa mayoría de las propiedades positivas que tiene Bitcoin. Quiere decir que por primera vez tú eres el dueño de tu dinero, tú decides en dónde pones tu confianza, tú decides gastarlo. Al fin y al cabo, en palabras de Mark Feber, es ser tu propio banco central. En este caso te da la propiedad de poderlo hacer. No puede ser intervenido por los gobiernos, no puede ser requisado, tiene la parte de anonimato si tú quieres. Tienes todas las posibilidades. Lo que te están diciendo es, esta es una herramienta muy potente, como todas las herramientas potentes se utilizan con sabiduría. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Como veis, es una charla bastante breve. Solamente daros mis datos de contacto y a continuación lo que haremos pues, es una especie de tertulia debate con los temas que a vosotros también os puedan interesar. ¿De acuerdo? Gracias.